Las familias tienen el deseo, ¿no? Los adultos tenemos el deseo, pero el derecho es de los niños. A veces malentendemos, ¿no? Y escuchamos en los medios de comunicación, digamos, ¿no? Es que yo tengo derecho a tener hijitos, ¿no? En realidad no es así. El derecho es de los niños. Pero si bien el derecho es de los niños y la adopción es fantástica y es maravillosa y escucharás muchas veces, es que cuando los niños se van en adopción mejoran tanto y cambia su vida y todo, es que no es la adopción lo mágico es la familia, ¿no? El recurso que te permite restituir el derecho de los niños son las familias. Amigos, bienvenidos a Guaguitas en nuestro encuentro de todos los jueves cuando estrenamos un tema nuevo. Cuando ustedes les preguntan cómo llegan los bebés, los hijos a este mundo, pues seguramente van a tener una respuesta porque todos lo conocemos, ¿no? Los hijos biológicos. Pero muy poca gente sabe cómo llegan los hijos por adopción. Pocos saben qué se siente, cuánto tiempo toma el proceso, si es fácil, si es difícil, qué caminos existen para adoptar. De hecho, hay muy poca información, o de pronto, ¿saben qué? Más que información, se habla muy poco. Y creo que es porque todavía hay muchos mitos alrededor del tema. Hay muchos prejuicios y también hay ideas equivocadas, a pesar de que ya sí es mucho más abierto que, digamos, hace como unos 10, 20 años, ¿no? Hoy vamos a abordar este tema hermoso que es la adopción. Nuestro tema de hoy es el viaje del amor, el duelo, la esperanza y la adopción. Hola, soy Lore, mamá de 2. Hola, soy Richard, papá de 2 hermosos hijos. Cintia, mamá de 6, 4 hijas eternas y 2 que tengo hermosos en la tierra. Yo soy Anaí, mamá de 1. Muchísimas gracias por estar aquí hoy, gracias por participar de este capítulo. Les decía, de pronto no es que no hay mucha información, tal vez es que no se habla mucho del tema. Cintia, Richard, ustedes son papás eternos de 4 niñas, de 4 trillizas, ¿no? Cuatrillas. De 4 cuatrillizas. No de 4 cuatrillizas, de cuatrillizas, correcto. Son papás eternos de cuatrillizas, pero son papás en la tierra de 2 hermosos niños, de Rodrigo y de Aida. ¿Nos pueden contar un poco cuál es el proceso? Porque Rodrigo y Aida son sus hijos por adopción, son sus hijos por decisión. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo han sentido ustedes este llamado de yo quiero ser papá por adopción, quiero ser mamá por adopción? Bueno, el tema de la adopción en nosotros surge cuando yo estaba ya embarazada de mis 4 pequeñas. Y me acuerdo de que viene un amigo y me dice, no es un amigo, es un casi pariente, ¿no? Y me dice, ¿sabes qué? No sé cómo te sientes, me dice, ¿no? Que es papá adoptivo. Y me dice, solo sé que yo soy adoptada, me dice, ¿no? Y que Dios nos ha adoptado a todos, ¿no? Y si bien nosotros somos cristianos, ¿no? Algo que habíamos visto era que, ¿no? De que somos adoptados por el puro afecto de la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, en esa ocasión, me acuerdo que dije, me mostró el versículo, lo he revisado y hecho, definitivamente tenía todo sentido, ¿no? Jesús, el unigénito, entonces definitivamente Él ha muerto para adoptarnos, digamos, ¿no? Entonces, en ese momento, me acuerdo que con mi panza decía, wow, debía haber sido mi primera opción, digamos, porque yo soy también hija adoptiva, ¿no? Y lamentablemente cuando pasó el tema de la situación de que mis hijas nacieron prematuras y fallecieron, yo tenía la seguridad, ¿no? Diciendo, yo definitivamente opto por la adopción. Podía tener hijos, pero también había tenido una cirugía tremenda, estaba en terapia intensiva, así que he dicho, no, para mí definitivamente es adopción. Mi esposo le ha tocado un poquito procesar el tema porque su mamá se enfermó de forma muy grave y muy repentina al año siguiente. Entonces él después lo ha madurado y él un día me dice, adoptaremos también, ¿no? ¿Cómo ha sido, Richard? Sí, justamente, bueno, ser padre en realidad ha sido, verme como papá ha sido una de las cosas más retadoras y bueno, fácil no es, pero sí es una de las cosas más alentadoras también. No quería forzar mucho tampoco la situación porque podría haber tal vez
biológicamente o físicamente, poder tal vez inclusive dañar a mi esposa, ¿no? Entonces, también ya antes incluso estaba siempre, no sé, una opción en mí de poder tener un hijo por adopción. Entonces, ya después de un tiempo sí me animé a decirle que podíamos pasar el curso de padres y ver, ¿no? Prepararnos, porque es difícil que yo la veía cómo ser padre, ¿no? Porque si bien he tenido mi papá, no quería ser como mi papá en realidad, ¿no? Entonces, pues lo veía un poco difícil, pero no, después ya decidimos, creo que es un poco también es eso, ¿no? Una decisión, ¿no? De poder traer, digamos, a tu vida una persona para darle lo que tú tienes, ¿no? A ver, los escucho a los dos y de pronto me doy cuenta que ambos en algún momento ya habían pensado o ya se les había ocurrido la idea de que querían ser papás también por adopción, porque de lo que me cuentan, de lo que nos están contando ahora, se podría deducir eso, ¿no? O sea, Cintia, estabas embarazada de las cuatrillizas, te dice, podía haber sido mamá por adopción también. Richard, lo propio, ¿no? De pronto funciona así, o ya lo habían conversado antes ustedes, o vienen ideas previas y después lo charlan ustedes. ¿Cómo ha sido este momento? Para mí ha sido, bueno, algo interno, digamos, ¿no? Que yo pensaba. No se lo habías comentado a Cintia antes de. Sí. Cintia, ¿se lo habías comentado a Richard? Creo que después de que mis hijas fallecieron, pero el momento de... Pero Miren, sí lo había pensado. ¿Cómo son las cosas, no? ¿Cómo son las cosas? ¿Cómo yo creo profundamente en Dios? ¿Cómo Dios opera en el corazón y en la cabeza de las personas, ¿no? ¿Cómo va operando? Yo creo también algo que para mí es muy bonito y creo que hay un acuerdo, hay un pacto de almas antes de que lleguemos a esta tierra, que es como cuando nosotros nos conocemos en otro plano, llegamos a este mundo, pero ya no sé si es el cielo, no sé si es dónde, pero decimos, ok, yo voy a ser tu hijo, tú vas a ser mi mamá, yo voy a ser tu hija, tú vas a ser mi mamá, y nos vamos a encontrar ahí abajo. Yo creo también que este acuerdo de almas se da con los hijos adoptivos. Ya en el cielo de pronto se conocen, ¿no? No sé si es cielo, una vez más les digo, pero ya se conocen y hay como este acuerdo de almas, porque los hijos, dicen, eligen a sus padres en la tierra. ¿Ustedes creen que han sido elegidos por sus hijitos, por Rodri y por Aida? ¿Ustedes no se tienen sus propias creencias religiosas, filosóficas, emocionales, ¿no? Pero ¿ustedes creen que hay una elección porque ellos los eligen para formar una familia? En esa parte, yo creo que es Dios quien conforma las familias, que ya estaba también decidido, de alguna manera, ¿no? De que ellos vengan con nosotros. Nosotros oramos ya también por ellos, ¿no? El tiempo que hemos tenido el proceso. Y también definitivamente estoy convencida, ¿no? De que la adopción tiene algo divino, ¿no? Y que hay una especie de milagro en el momento de que se emite la sentencia, ¿no? Uh-huh. y que ya hay un vínculo más allá de lo legal, ¿no? Creo también eso. Estoy convencida de eso porque lo siento así, ¿no? Yo he podido, tal vez en algún momento me acuerdo que vimos algunas películas, ¿no? Y no, yo veía, ¿no? Situaciones complicadas, una película hindú que vimos, ¿no? Pero ya después digo, mis hijitos me han preguntado, ¿no? Alguna vez, ¿no? De que, mami, si no hubiese venido, hubieses tenido tus hijas y nosotros qué, ¿no? Y digo, la verdad es que ahorita no me imagino mi vida sin ustedes, ¿no? Y ahí sí, un momento, esa pregunta me ha hecho afirmar mi maternidad, ¿no? Es Dios quien ha conformado esto y no me veo como mamá de otros más. Les digo, no, ustedes son mis hijos, ¿no? Es algo que si manejamos, creo que es parte de todas nuestras convicciones, ¿no? Anaí, hoy como especialista, pero también como mamá adoptiva presente en nuestro panel, lo acabo de descubrir. No, mentira. Anaí, psicóloga de la Universidad Mayor de San Andrés, trabajas hace más de 20 años por la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad y en particular por el derecho a vivir en familia. Esto es algo sumamente importante.
y no sé si lo voy a decir bien o mal, y espero que no sea torpe, porque no es la idea, porque aquí no se trata de darle un hijo a la familia, se trata de que se restituya el derecho del niño a crecer en una familia. ¿Es correcto? ¿Así vamos? Es muy correcto. Es correcto. O sea, los niños tienen el derecho. El derecho es de los niños. Las familias tienen el deseo, ¿no? Los adultos tenemos el deseo, pero el derecho es de los niños. A veces malentendemos, ¿no? Y escuchamos en los medios de comunicación, digamos, ¿no? Es que yo tengo derecho a tener hijitos, ¿no? En realidad no es así. El derecho es de los niños. Pero también siento que a veces a las familias en todo el proceso de adopción se las lleva a extremos, ¿no? A veces se las maltrata, se las cuida poco. Y lo que yo quiero entender, que se entienda es que si bien el derecho es de los niños y la adopción es fantástica y es maravillosa y escucharás muchas veces, es que cuando los niños se van en adopción mejoran tanto y cambia su vida y todo, es que no es la adopción lo mágico es la familia, ¿no? El recurso que te permite restituir el derecho de los niños son las familias y por tanto pienso que nosotros como operadores, como técnicos, tenemos que cuidar a las familias, tenemos que fortalecer a las familias. Exacto. Porque estas familias son las que van a hacer posible sanar las heridas de los niños y hacerlos renacer en un contexto diferente al que les ha tocado vivir, ¿no? Entonces, si bien el derecho es de los niños, pienso que nuestro rol como operadores en todo el proceso es también cuidar a las familias y fortalecerlas. Y eso te iba a preguntar y de pronto les voy a decir también a ustedes y voy a hablar en mi total ignorancia y les pido me disculpen porque hay muchos ignorantes como yo de este tema allá, al otro lado, ¿no? Ustedes ya conocen, han pasado por el proceso y de hecho también socializan con otras familias que son adoptantes. En las películas, cuando vemos procesos de adopción, justamente se ve que a las familias que van a ser adoptantes, que postulan para adoptar, se las pone bajo el microscopio, ¿no? Se las analiza en detalle todo. De hecho, yo creo que si algunas familias biológicas, algunas parejas biológicas tuvieran que pasar por ese mismo microscopio, tal vez no muchas pasarían el examen, digamos, ¿no? O sea, y en total honestidad les digo, si es que las cosas son como se ven en estos dramas, ¿no? Es así como funciona, es ese nivel de observación para las familias, porque claro, estamos hablando de que es la vida de un niño, de una persona vulnerable, una niña o un niño vulnerable, que realmente se tienen que asegurar que va a haber un lugar seguro, ¿verdad? ¿Así funciona? Así debería funcionar, ¿no? O sea, así debería funcionar. Sí es verdad que hay o sea, y eso también es bueno que las familias lo entiendan, porque cuando tú empiezas el proceso adoptivo, tienes que hacer como dice Cintia, tienes que ir a hacer el curso de padres, tienen que hacer una evaluación de idoneidad, que significa que tú en ese momento estás capacitado para poder ser papá adoptivo o mamá adoptiva, ¿no es cierto? Y esto tiene una razón. En realidad, hace muchos años las adopciones eran muy fáciles y muy cortas y prácticamente pues bastante informales, ¿no? Pero los niños que se van en adopción son niños que ya han sufrido situaciones de adversidad previa, ¿no? Entonces, de pronto necesitan familias con ciertas competencias que les ayuden a curar estas heridas y a ir adelante. Pienso sinceramente que cualquier persona en un mundo así, Brad Pitt ideal, ¿no? Debería reflexionar antes de tener un hijo, sí, prepararse, y también durante el proceso de la paternidad y la maternidad, sí, con mayor razón también en la adopción. Ahora, ¿qué es lo importante para mí, ¿no? Yo creo que lo importante es que en este proceso de evaluación y de acompañamiento y de fortalecimiento a las familias previo, se evalúen las cosas que se tienen que evaluar. Y a veces en Bolivia fallamos en eso. Yo trabajo o he tenido la posibilidad de trabajar en este tema en diferentes ciudades en La Paz, en Bolivia, en La Paz, Oruro, Potosí, Cochabamba, y también he trabajado en diferentes momentos con formadores de Sucre, de casi todos los departamentos, ¿no? ¿Y cuál es la gran debilidad? Que a veces nosotros somos poco especializados y poco técnicos. ¿Hay que evaluar a las familias? Sí, pero no desde un principio de juicio y de ver hasta dónde aguantan para ver cuán motivados están realmente a adoptar. ¿Así se hace ahora? A veces se hace así, no voy a generalizar porque depende mucho del equipo con el que te encuentras, pero lo que tenemos que hacer es evaluar las competencias parentales específicas que se requieren para adopción. ¿Qué te digo? Por ejemplo, no importa tu tipo de personalidad.
No es que una persona con más, digamos, en términos de psicológicos, más obsesiva, eso no es lo que tienes que evaluar. Tienes que evaluar cuán capacitada es esta familia para paternar. ¿Qué capacidades tiene para esto? ¿Qué capacidades tiene para afrontar situaciones de apego, de problemas de conducta? O sea, hay ciertos parámetros que tienes que ver. También la motivación y cosas, ¿no? Pero lo que se tiene que hacer es un enfoque muy técnico, ¿no? Que no esté basado en tus percepciones personales, que a veces puede pasar, ¿no? O en tus tabús incluso, porque también obviamente los operadores tenemos nuestras ideas, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para evitar que las adopciones más adelante fracasen y para velar porque la restitución de este niño sea realmente permanente. Si nosotros no hacemos este acompañamiento a las familias, ponemos en riesgo a los niños. Y las familias tienen que entender eso, ¿no? O sea, a veces pareciera que la adopción es súper difícil, ¿no? Y yo no siento que sea tan difícil. Pienso que las familias tienen que prepararse y que antes de preguntar cuánto dura, me han dicho 3 meses y ya son 3 meses y un día y no tengo el niño. O sea, tampoco en las familias biológicas los niños llegan en 4 meses. Sí, es correcto. ¿No? Pero o sea, me imagino que también eso va en función a ese deseo grande por ser papás, ¿no? Y ya se te están quemando los huevos, ¿no? Estás en el sartén dándole vuelta y dices, ¿cuándo llega mi bebé? Que también les pasa a las familias que quieren tener hijos biológicos, que los hemos tenido aquí, que han tenido que esperar de pronto años en tratamiento, ¿no? Y años, 7, 8 años en tratamientos para poder tener a sus hijos, ¿no? Y algunas historias que terminan con estos buenos finales y hay unas otras historias que tienen que aprender a vivir con lo que de pronto les ha tocado, ¿no? Les ha tocado. Sí. Cuando estábamos hablando de esto de las familias y de empatizar también con las familias y no maltratarlas hasta ese punto, yo los miro a ustedes y quiero que me cuenten cómo ha sido ese proceso, cómo se han sentido ustedes, así bajo la lupa, bajo el microscopio, ¿cómo ha sido para ustedes? Okay. La verdad, creo que no nos hemos sentido bajo un microscopio. La verdad, ahora creo que pasando los años, creo que sí se debe hacer más bien un examen más exhaustivo en el tema técnico de la capacidad paternal, ¿no? De poder tener hijos. ¿Por qué? ¿No? Porque como habíamos visto nosotros también hay muchos mitos, ¿no? Si bien hay igualdad en el hijo biológico y en el hijo adoptivo porque se les debe dar el mismo cariño, tienen el mismo valor, necesitan ser amados sinceramente, ¿no? En eso hay una igualdad, pero hay una diferencia y es la adversidad temprana que han sufrido los niños por adopción, ¿no? Entonces, sí se tiene que tener ciertas competencias, ¿no? ¿Por qué? Porque se tiene que estar formándose por libros, asistiendo a encuentros. Eso es lo que en algún momento hemos hecho nosotros. Fuimos a un encuentro sin ser padres. Y creo que eso nos ha dado más luces. No, yo creo que es a lo que tenemos que prepararnos. ¿Por qué? Porque si bien puede ser, no es difícil, son niños preciosos, tienen la hermosura de la niñez, los hijos adoptivos, como cualquier niño, son hermosos en su niñez, ellos se enamoran a los padres y pienso que ellos nos adoptan también porque son espectaculares, ¿no? Pero hay situaciones que a veces, sí, el mito, digamos, que sería, ¿no? Yo voy a criar al hijo biológico igual que al hijo adoptivo, ¿no? Y no es así. Ellos, como tienen otras necesidades por haber sufrido la adversidad temprana, necesitan tener más comprensión, más contención, necesitan tener información, por ejemplo, un ejemplito, ¿no? Los tiempos fuera en adopción deberían casi eliminarse. ¿Qué es un tiempo fuera? Digamos, por ejemplo, está haciendo un berrinche pero tremendo, ¿no? Entonces, o anda a tu cuarto, digamos, no anda a tu cuarto, digamos, ¿no? No se dan, ellos se sienten sumamente angustiados, realmente súper angustiados, la cuestión crece. Es como si fuera otra vez el abandono. No, exacto, se revive la herida del abandono. Exacto, así que entonces no podemos educarlos igual, definitivamente no como nos han criado a nosotros, definitivamente no, porque si bien nuestros padres han sido buenos padres, nosotros hemos tenido un vínculo
desde el momento de la concepción, ¿no? Con nuestra mamá, pues, hemos llegado, ¿no? Y se ha creado más ese apego, ese vínculo en un marco mayormente amoroso, ¿no? Entonces es distinto, ¿no? Ya hay investigaciones, ¿no? De que la adversidad temprana da lugar a que no se lleguen a conectar ciertas zonas, si me equivoco me dices, ¿no? Que se realizan conexiones neuronales, ¿no? Entonces, pero todo es reparable. Hasta donde yo entiendo, creo que hasta los 25 años se puede reparar, pero hay esa desconexión, ¿no? Entonces hay un tanto más de ansiedad en algún momento, no, entonces definitivamente yo creo que los papás sí tienen que prepararse, y más bien creo que actualmente técnicamente no se identifica, por ejemplo, ¿no? Papás de un niño de 8 años, de 9 años, ¿no? En la evaluación se debería ¿no? Ver realmente la competencia de poder adoptar a un niño más grande. ¿Tiene su grado de dificultad? Un niño grande sí tiene su grado de dificultad. No estoy hablando de que no se pueda, definitivamente se puede, pero tienen que ser papás luchones, ¿no? Tener claro que la paternidad es un camino sin retorno. Ajá. Y que es el hijo que nos ha tocado, como cualquier hijo biológico que puede tener cualquier situación. A mí, y otro mito que también existe, ¿no? Que puedo devolver a mis hijos adoptivos. Eso no, eso es un mito, ¿no? Eso es un mito. Definitivamente, desde el momento de la sentencia, tú eres totalmente la mamá, legalmente, no hay diferencia. Hasta que la muerte los separe. O sea, y de verdad es el único vínculo, con los respetos de la pareja presente y con los respetos de mi esposo, la verdad. Pero el vínculo madre-hijo, padre-hijo es el único que no se rompe en vida. Hasta que la muerte los separe. Eso sí es verdad. Eso es, Cintia, desde la mujer y la madre, esa es tu percepción. Ahora, ¿qué pasa con el hombre y con el padre? ¿Cuál es la percepción de todo este proceso? ¿Cómo te has sentido? Para mí, como la adopción, así como el concepto de ser familia viene después. Porque, como dice, una cosa es tener un hijo y otra cosa es criarlo, digamos, ¿no ve? Entonces, es así, digamos, ¿no? Yo creo que nadie nace sabiendo. Peor en la adopción. Como si bien tienen diferencias en cuanto justamente vienen con algunas cosas de su pasado que nosotros no conocemos. Y nosotros también tenemos cosas de nuestro pasado que ellos no conocen, ¿no? Entonces, que justamente se va trabajando, ¿no? En el devenir. Sí hay que rescatar las cosas buenas de nuestra crianza, pero adoptar, digamos, tomar otras cosas, digamos, experiencias, digamos, de los libros, muchas cosas, ¿no? Que ahora ya está apareciendo. De hecho, los escucho a Cintia, lo escucho a Richard, me voy analizando, ¿no? Y también te escucho, Anaí, y decías, en un mundo ideal, uno proyecta su vida familiar, ¿no? Voy a tener hijos a tal edad, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pero qué importante es esto de los cursos de padres. Porque si bien en estos casos de las familias adoptivas le están poniendo muy transparentemente sobre la mesa con mucho amor, también en el caso de los papás que somos biológicos, ¿no? Porque los hijos tampoco son iguales los unos a los otros. Mismo amor, mismos límites, mismos cuidados, mismo todo. Y tienes a uno que es una bala y tienes a otro que es súper tranquilito, ¿no? O tienes a uno que es un respondón y tienes a otro que te dice, ya pues modérate, ¿no? Entonces, qué importante es que quienes decidimos hacer familia, quienes decidimos tener hijos biológicos o adoptivos, podamos prepararnos. Pienso que sí, no solamente antes, sino acompañarnos durante, ¿no? Claro, todas las etapas tienen sus propios retos. Jorge Barudi dice, parentar, ser padre, es una de las cosas más complicadas, en realidad, porque te exige reflexión propia, te confronta con tu historia, tantas cosas, ¿no? Sí. Entonces, él plantea que la sociedad tendría que, el Estado, también la sociedad civil, las otras familias, las instituciones, tendrían que facilitar condiciones a las familias para poder ejercer su rol parental, ¿no? Entonces yo siento que en la adopción hay redes de apoyo que si logras engancharte y encontrarlas, te ayudan a transitar este ser papá o ser mamá de manera acompañada, ¿no? Pienso que eso deberían tener todas las familias. Aquí hago un paréntesis. Aquí hago un paréntesis.
Yo, de pronto, a ver, hablo por otras familias que quieren tener hijos biológicos, pero que quieren tener esta escuela de padres. ¿Podría? ¿O tiene que ser requisito que yo voy a adoptar? Bueno, lo que yo he visto, por ejemplo, es que, por ejemplo, no hay un grupo en WhatsApp que se da virtual, ¿no? Y, por ejemplo, la psicóloga que apoya muchas veces dice, wow, ¿cuánto crezco en este grupo? Dice, ¿no? Claro. Hay cosas que no hemos resuelto nosotros mismos, ¿no? Entonces, y se comienza a hablar de ciertos temas de ese tipo, ¿no? Y yo creo que a quien no le hace falta un trabajo personal, ¿no? Decir, yo tengo un dolor o un dolor por rechazo, que podría ser, ¿no? Que mucha gente lo tiene. Esa es una realidad. Y decía, me acuerdo, una hija adoptiva, ¿no? Que grande, adulta, ella me decía, y me llegó, sí, me llegó mucho, me dice, ¿no? ¿Sabes qué? Todos están rotos, me dice, ¿no? Solamente que en la adopción somos rotos porque tenemos una herida muy visible, ¿no? Entonces yo pienso que hay que a entrar con esa idea, no tengo yo mis cosas, tengo que también arreglarlas para poder ser buena mamá, ¿no? Para ser buen papá. Nos confronta con nuestros temas también, ¿no? De situaciones que hemos vivido y nos ayuda, ¿no? Me ayuda mucho cuando escucho, me encanta escuchar, ver también libros referentes al tema y realmente yo digo, no, wow, una persona, por ejemplo, que adopta en el extranjero, tiene que trabajar el tema del racismo, definitivamente, porque tu hijito puede ser negro, chino, lo que sea, ¿no? Entonces, yo creo que nos ayuda a ser mejores personas, ¿no? ¿Por qué? Porque en adopción tu hijito puede tener diferentes características, puede venir de otro lado. Entonces, yo pienso que te ayuda a amar más, se te ensancha el corazón, ¿no? Las estacas de tu corazón. Sí, más o menos mi pregunta va justamente en ese sentido. Acudir a estos cursos de padres donde son familias que están postulando para adoptar te permite ver otras realidades y de pronto son estos espejos tanto para las familias que quieren adoptar como para las familias biológicas que están decidiendo tener hijos. Mirarse en el otro para también reconocer lo que te está pasando en ambos lados, porque heridas tenemos todos, ¿no? Y tenemos que aprender todos. ¿Es posible que una familia que está optando por tener hijos biológicos acuda a estos cursos? Sí, o sea, el curso de padres que organizan los CDGs en las diferentes ciudades es el primer paso en realidad. Cuando tú dices, quiero adoptar, lo primero que haces es inscribirte al curso de padres. Tienes la idea, ¿no? Y cuando vayas al curso de padres te van a mostrar qué cosita había sido la adopción realmente, ¿no? Claro, pero no es requisito querer adoptar. No, ahí tú vas a decir, pucha, es lo que quería o no es lo que quería. Uh-huh. Y si a ti te convence esta situación, vas a seguir adelante. Pero hay mucha gente que va al curso de padres y por diferentes motivos no sigue al siguiente paso, que es la idoneidad, ¿no? Ahora, el curso de padres te va a hablar, claro, de familias, pero te va a hablar de manera específica sobre la adopción, ¿no? O sea, te va a hablar sobre la realidad de las familias adoptivas, sobre quiénes son los hijos que van a adoptar, sobre cuáles son las motivaciones, no sé, situaciones vinculadas al tema de la adopción. Evidentemente, si tú vas y no adoptas, no pasa absolutamente nada. Pienso que de todas maneras es una ganancia para la sociedad, porque tú vas a ser una persona que ya ubica mejor la realidad de la adopción, más allá de los mitos y las dificultades, ¿no? ¿Por qué? Porque no, debería ser un proceso reflexivo, ¿no? En el curso de padres debería darte la opción a decir, sí, esto realmente es lo que quiero, o esto no, pues, y está bien, ¿no? Porque no todos tenemos que hacer la familia de la misma manera. Correcto. Ahora, la decisión por la cual una familia decide convertirse en familia adoptante puede ser o porque no puede tener hijos por un tema de fertilidad, ¿verdad? O puede ser también por un tema de decisión. Puedo tener hijos, pero en realidad yo quiero adoptar, ¿verdad? En ambos casos se trataría de un duelo el que deberían superar o tratar un duelo antes de adoptar. ¿Por qué me refiero a un duelo? El duelo por la fertilidad está bastante más tratado, pero el hecho de decidir no tener hijos biológicos también sería un duelo para poder ser un adoptante.
No necesariamente. No necesariamente. Pero sí es bueno, en el caso de haber tenido una dificultad vinculada a la posibilidad de tener hijos biológicos, ahí sí que es bueno tener un duelo y tomarse un tiempo. O sea, no es que tú hoy día no puedes tener hijos y mañana dices iré a adoptar. No. Lo recomendable para ti, para el niño que va a venir y para la historia que estás atravesando es procesar un tiempo esta situación. Buscar ayuda si necesitas buscar ayuda y después de eso puedes venir a la adopción si es que ese es el camino que eliges. Pero cuando hablamos de motivaciones para la adopción, no solamente hablamos de una motivación del hecho de poder o no tener hijos biológicos, sino ¿por qué quieres tener hijos? Si por ejemplo te dicen a veces las personas, yo quiero tener un hijito para que me cuide ya, no sé, o para heredarle, no, porque es verdad que existen este tipo de motivaciones. No va a ser mi empleadita, le voy a adoptar. Por ahí no es, ¿no? O sea, tener un hijo adoptivo es tener un hijo, alguien a quien cuidar, responsabilizar y de repente no te va a acompañar porque los hijos no necesariamente están ahí para acompañarte y cuidarte, ¿no es cierto? Entonces es esa reflexión previa la que tienes que hacer. ¿Para qué quieres un hijo? ¿Por qué? ¿No? Porque un hijo requiere mucho de darle amor. Es hermoso, maravilloso, la cosa más linda de la vida, cuando tú decides y eliges que quieres hacer eso, ¿no? Entonces el curso de padres te va a ayudar a guiarte en ese sentido. E incluso decidiendo es sumamente retador, ¿no? Muy retador. Porque tienes momentos de total alegría y de total amor, pero también tienes días en los que, por favor, denme vacación. ¿O no? ¿O estoy mintiendo? A ver, por favor, porque a veces me dan palo cuando digo eso, ¿no? Pero es la verdad. Teníamos una invitada que decía, yo disfruto tanto el tiempo con mis hijos, pero también disfruto tanto el tiempo sin mis hijos, ¿no? A ver, la verdad nomás, ¿cómo es Ronald? O Richard, perdón. Gracias. Bueno, sí, ¿no? Es que hay de las dos cosas, ¿no? Porque hay momentos en los cuales a veces te desesperan, digamos, ¿no? No sé, como decías, no entiendes sus berrinches. Y a mí, en lo particular, digamos, es que vengo de mi papá que tenía que acabar sí o sí la comida. Sí, ¿no? Sí o sí, si no... ¿Quién no conoce el Kim Secharani? Levanta la mano. ¿No conoces? No, bueno, ahora la vejez, pero no, en mi casa no había. No, pues en la casa no, en mi casa No yo tampoco existía, conozco. no. Pero a nosotros, ¿cuántas veces nos han puesto el Kim Secharani al lado para que comamos la sopa todo el segundo? Yo hubiera querido que se echara, pero el cinturón de mi papá era así de grueso. Pero la paternidad y la maternidad es tan retadora que a veces dices, denme una pausa. ¿Sí o no? Claro que sí, ¿no? Y personalmente creo que yo acudo a Dios, pero también a terapia si necesito. Hemos acudido como familia. ¿Por qué? Porque queremos realmente que nuestros hijos sean felices. El tema del acompañamiento con la asociación, el acompañamiento con gente que conoce la adopción, ¿no? que es muy generosa también para dar toda su experiencia, nos ayuda un montón. Y sí, ¿no? Hay momentos en que sí se necesita descansar. A veces cuando decimos, ¿no?, de que hay que estar fuertes y más, uno puede pensar, que es que son terribles, ¿no? No es tanto. Mayormente los berrinches se dan delante de los padres, ¿no? Son un acto de confianza hacia los padres, ¿no? Biológicos o adoptivos, ¿no? Entonces, esos berrinches son un poco más fuertes, pero tampoco son eternos, ¿no? Pero mayormente, como todos los niños, también afuera se comportan re bien con todos los extraños. Los papás somos los que recibimos y eso realmente, ¿no? También es un regalo, ¿no? Muestra de amor y confianza. Sí, una muestra. De los hijos. Es un regalo que está mostrando su dolor, que está mostrando que algo le ha incomodado, algo le ha recordado algo, ¿no? ¿Y con quién más se va a quejar si no es con nosotros? Claro, también, ¿no? Nosotros somos quienes los protegemos, los entendemos, los guiamos con mucho amor. Uh-huh. Hasta ahora hemos hablado de pronto un poco lo técnico, ¿no? De esta escuela de padres, de un poco de que se ve, que se evalúa, pero detrás de todo eso técnico hay mucho corazón, hay muchas emociones. ¿Cuáles ustedes creen que ha sido, o cuál creen que ha sido este mayor desafío emocional que ustedes han estado pasando o han pasado en el proceso? Yo creo que igual a un inicio parece una locura, ¿no? Pero veía a mi hijito tan adaptado al hogar, que me dijeron eso, ¿no? Le gustaba tanto el hogar, ¿no? Que en algún momento una locura, yo, ¿cómo lo voy a sacar de aquí? ¿No? Se llama tanto el hogar, ¿no? Porque uno era muy chiquitito, ¿no? Y su salita especial de su edad eran 5 niños,
el mismo día que salen 4. Entonces se conocía cada rincón, me mostraba cada juguete, le encantaba cómo estaba dispuesta toda la cocina, todo y él me decía, es bien apegado, bien apropiado del hogar donde estaba, ¿no? Entonces, eso ha sido duro, ¿no? Porque después de hecho estoy loca, ¿no? Porque también la misma monjita me decía, en 5 años ellos tienen que ir a otro lado, ¿no? Y ahora como que he visto con mi hija, ¿no? He visto que hay un dolor muy profundo por el lugar, ¿no? Realmente los niños extrañan. Y solo había leído un artículo que no es para hijos adoptivos, pero lo tomo mucho, ¿no? No extrañan, dicen, no, tanto el viaje, digamos, no sé, a Punta del Este, o al Disney, ¿no? Extrañan sus rutinas, ¿no? Entonces ellos tienen un fuerte duelo, ¿no? Por dejar el lugar y a sus hermanitos, a los niños con los que han crecido, ¿no? Para ellos, ellos son su familia, Claro, ese es su hogar. y es doloroso, ¿no? Mi hijita que es más grande, lo he visto, ¿no? Le ha costado dejar el lugar, dejar la familia. Hemos podido hacer contacto con la que pensaba que era su mamá, que era una de las mamás donde estaba, ¿no? Y definitivamente, ¿no? Ay, pues realmente nos dice, ¿no? Realmente entiendo ya por qué sufría, ¿no? Porque había ido a dormir con ella durante 5 años, desde los 3 meses a los 5 años, ¿no? Entonces, y le costaba dormir en mi casa. Y cuando se fue esa mamá y vino otra, que ella fue la que más tiempo estuvo, y estuvo muy poquito con otra, yo entendía, porque yo pregunté, ¿no? No dormía tampoco. Desde que se fue esa mamá, no dormía bien, ¿no? Entonces, es eso. También creo que como papás tenemos que entender, si para nosotros es difícil las pérdidas, aun para un niño chiquito de 3, 5, 7, 9 años, en realidad es un conflicto en su cabecita, ¿no? Es muy, muy doloroso. Yo recuerdo también cuando mi hijito alguna vez, después también, casi los 4 años, ¿no? Un día llovía y miraba al cielo, ¿no? Y me decía, estaba sentado en la grada, ¿no? Y me dice, los niños están llorando, me dice, ¿no? Y yo no entendí, hasta que me di cuenta, ¿no? El hogar donde estaba era en el alto. Y por la característica de mi hijito, cuando llegaba en los parques lo amaban los papás, porque hacía jugar a los más chiquititos. Les ponía, ¿cómo se llama? Los bloques, y se tiraba sobre ellos para hacerles reír, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, yo sé que a veces no todas las cuidadoras pueden agarrar o alzar a los bebés, ¿no? Entonces, los niños más grandecitos los hacen jugar. Entonces, cuando hay lluvia, me imagino que por la calamina y demás, ¿no? Los niños lloraban, ¿no? Él estaba recordando a su hogar, estaba recordando a quienes eran sus hermanitos en ese lugar, ¿no? Él estaba pensando en los pequeñitos y que en ese momento estaban asustados por la lluvia y estaban llorando los bebés. Exacto. Estaba pensando eso, ¿no? Y pues, ¿no? Es doloroso. Alguna vez también, cuando ellos tienen duelos muy cortitos también, eso es muy bueno que sepan también las familias que van a adoptar. Los niños, los duelos no son como nuestros duelos, digamos, ¿no? Antes se hablaba muy poco de la adopción, incluso dentro de las familias. Y se pensaba que mejor todavía si el niño está recién nacido, lo llevo y nunca le cuento nada de su vida, ¿no? ¿Por qué? Para evitarle ese dolor, o porque tengo miedo de que me ame menos si sabe que no soy su mamá biológica. Y a veces todavía existe un poco ese miedo o esa tendencia en las familias adoptivas, en algunas familias. De hecho, la sociedad te lo va a decir, ¿no? No, mejor no le digas ya, ¿no? Y el reto, en realidad, de amor es lo que está haciendo la Cintia con su familia. Honrar la historia de los niños, honrar y tener este espacio abierto para que ellos puedan saber, conocer y hablar, ¿no? Los niños, hayan sido adoptados más pequeños o más grandes, todos vienen de una historia que nosotros tenemos que respetar y abrir, ¿no? Eso significa la familia biológica, significa después si ha estado en un centro de acogida, el centro de acogida y el tiempo que ha pasado ahí, ¿no? Entonces, para las familias adoptivas que ven el programa o que lo están viendo, invitarlos a hacer eso, ¿no? Aunque a veces da miedo, sobre todo cuando no lo has abierto al inicio, dices, ¡ah! ¿Y ahora cómo voy a afrontar esta realidad? Nosotros como Asociación de Familias del Corazón los invitamos a que vengan con nosotros
y que si necesitan asesoramiento pues técnico, tendrán asesoramiento técnico. Si necesitan asesoramiento humano, de familia, de comprensión, de empatía, también lo tendrán. Pero lo mejor para los hijos adoptivos es esta apertura, es poder hablar de tu historia, de lo que has vivido, de tus recuerdos, y ser amado y aceptado en este contexto, ¿no? Claro, las personas... Fuere cual fuere. Las personas somos todo lo que hemos vivido desde el minuto cero. No podemos borrar esa parte nuestra. Se la puede trabajar, ¿no? Se puede ayudar a pronto sanar estas heridas, pero somos parte de... O sea, esa historia forma parte de nosotros. Y de pronto borrarla es faltarle el respeto a todo aquello que tú has transitado desde el minuto cero. Y recuperar también lo bueno. Eso también es algo que yo siempre rescato de la Cintia, ¿no? Muchos de los niños tienen recuerdos negativos del sistema de protección, ¿no? No es que todos tienen recuerdos lindos del centro de acogida, porque obviamente la especie humana está pensada para crecer en una familia. Tú estás pensado para que una persona te cuide, 2 personas te cuiden, la abuela te cuide, te ayuden hasta 3, pero no está pensado para crecer en una forma de cuidado colectivo donde te pueden querer mucho, pero no van a poder responder a tus necesidades de la misma manera que lo haría una mamá, digamos, ¿no? Aunque te quieran mucho. Entonces hay niños que son más sensibles que otros y que la pasan peor de pronto, ¿no? Pero también hay que desmitificar este hecho de que los niños son súper infelices en los hogares, ¿no? Sí, puede haber muchas cosas que de pronto no han sido las ideales, pero también tenemos que darles la posibilidad de recordar las cosas buenas, de saber que han sido queridos, de saber que han sido cuidados. Entonces eso es también muy positivo, ¿no? No es que todo está mal, no. Hay cosas buenas que les ayudan a recuperar sus capacidades resilientes, ¿no? Entonces hablar de eso también está bien. Sí. Claro, la historia de Rodrigo, por ejemplo, nos hace ver que él sí ha tenido una experiencia bonita en el hogar, sí identifica a este primer espacio como su hogar y a los niños que han acompañado a este primer proceso como sus hermanitos, ¿no? Y a propósito de lo que decían, que en el hogar a veces las manos no son suficientes, a pesar de que pueda haber muy buena intención. Cuando yo estaba en el último curso de colegio, hoy sexto de secundaria, en mi colegio, que es el San Ignacio, nos daban la oportunidad de hacer algún tipo de servicio, de involucrarnos. Y justamente yo fui con un hogar de niños en situación de abandono. No les voy a decir cuál, ¿no? No les voy a decir cuál, pero sí era en la ciudad de La Paz, era por el centro. Y eso era lo que me dolía muchísimo, ¿no? Porque eran tantos niños, no habían manos suficientes y de hecho nos decían, por favor, no los cargues tanto, porque cuando tú no estás, no podemos hacerlo, ¿no? O sea, no. Y entiendo que es por esta capacidad de atención para todos, por este crecimiento colectivo en el cual al final del día, claro, yo iba unas horas todos los días, el fin de semana me quedaba, pero no era lo mismo, no es lo mismo. Entonces también hay temas muy sensibles dentro de los hogares, ¿no? Hay cosas que son muy duras, pero también está este otro lado, que es también humano, donde estas personas también están dando lo mejor de ellas en ese momento. ¿Cuál es la experiencia de estas mamás? ¿Cómo se les dice a las personas que están ahí adentro? ¿Son mamás temporales? ¿Mamás de hogar? ¿Cómo se les dice? Son educadoras. Educadoras. Pero ¿cómo se llaman en el hogar? Pues depende mucho del hogar, ¿no? A veces les dicen mamita, a veces les dicen tía, a veces les dicen por su nombre. Depende de la institución, ¿no? Pero claro, son los puntos de referencia y tampoco todos los centros funcionan igual. Hay centros que tienen rotación cada 24 horas, entonces hoy día te cuida una persona, mañana otra, al tercer día la primera y así, ¿no? Hay otro tipo de centros donde las cuidadoras son más fijas y una cuidadora se queda a cargo de un grupo de niños de manera más permanente, más parecido a lo que sería una familia, ¿no? Hay otro tipo de lugares donde los turnos son de 8 horas, entonces hay 3 personas que te cuidan. Siempre te va a cuidar la misma persona en la mañana, siempre te va a cuidar la misma persona en la tarde, siempre te va a cuidar la misma persona en la noche. Entonces no hay una sola forma de funcionamiento, ¿no? Depende de cada caso. También hay centros donde están divididos por edades.
Entonces los bebés chiquititos están juntos. Cuando crecen un poco más se van a otra sala. Y hay otro tipo de centros que tratan de responder a un modelo más familiar, donde hay niños pequeños, con grandes, con medianos, en un grupo más pequeño. Es una buena oportunidad, ¿no? Si alguna vez en algún momento escuchan los técnicos, ¿no? O los hogares, ¿no? Los cambios para niños que han sufrido obesidad temprana por abandono, todos los cambios son complicados, ¿no? En los lugares donde se rota demasiado, los niños tienen mayores problemas no realmente sufren. De generar apegos. Claro, no es el continuo cambio de cuidadoras les hace tener situaciones de estrés. Yo lo he visto, hay lugares que sí cambian demasiado, ¿no? Que rotan. No, pues no debería rotarse en un hogar, no debería, ¿no? Porque causa mucho sufrimiento. Exactamente, los pequeños que yo identifico, por ejemplo, de ese hogar, son más complicados, ¿no? Digamos, ¿no? Tienen más ataques de rabia, ¿no? Entonces está mostrando sufrimiento, ¿no? Está mostrando sufrimiento, es bueno ordenarlo, tal vez ellos puede ser una logística, no sé, de comodidad y demás, pero lo ideal es no, que se traten de permanecer para que ellos estén mejor, ¿no? Para poder restaurarse, ¿no? Que hay una restauración, una resiliencia, ¿no? En ellos, ¿no? Es eso, ¿no? Para el hogar que existe, que rotan, yo pienso que sí se deberían hacer recomendaciones de ese tipo, ¿no? Porque los cambios para ellos afectan. Sí, en ese sentido, digamos, hay dos formas genéricas en el mundo de cuidado. El cuidado más colectivo institucional, que en Bolivia es el dominante, pero que en el mundo cada vez es menos dominante. ¿A qué se refiere el colectivo? Un hogar. Muchos niños, pocos cuidadores, ¿no? En ese marco, en un hogar con muchos niños, pocos cuidadores, lo que se recomienda de manera técnica es que se parezca lo más posible a una familia, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en ese sentido, los centros de acogida que tienen divididos a los niños por edades no responden de la mejor manera, ¿no? Nunca ningún cuidado alternativo va a responder de la mejor manera. La respuesta es la familia. La respuesta sostenible de salida al abandono es la familia, porque nuestra especie está pensada para desarrollarse en una familia, no en un cuidado colectivo, ¿no? Y la otra forma de cuidado que existe, que en Bolivia en realidad existe poco y que recién se está impulsando y que tampoco es la panacea y la solución a todo, son los cuidados familiares. ¿Cómo son esos? Cuando hay un niño que está en una situación de vulnerabilidad, en vez de llevarlo a un hogar, lo llevas a una familia de la comunidad que da su disponibilidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo fuera una familia sustituta transitoria se llama, o se llaman familias acogedoras, tienen diferentes nombres dependiendo del país, pero el modelo es ese. Yo tengo a este niño, por ejemplo, en mi casa con mi hija. Entonces, este niño va a ir al colegio con mi hija, va a vivir conmigo, el domingo va a ir donde mi mamá, va a saber que no es mi hijo, va a saber que esta situación es de cuidado transitorio, pero va a estar inmerso en un modelo familiar, ¿ya? Cuando se resuelve la situación, puede ser que este niño vuelva con su familia biológica, o puede ser que este niño se vaya en adopción, ¿no? Hay una serie de situaciones más complejas, ¿no? Pero en teoría esta forma es buena también. ¿Por qué? Porque tienes un modelo más familiar. No es la solución a todo. Claro, porque al final lo quitas, lo vuelves a extraer de ese modelo familiar al que se está acostumbrando y al que se está adaptando. Sí, pero es mucho más, o sea, es complicado. Yo eso siento, ¿no? Que aquí en Bolivia estamos tratando de implementarlo y pareciera muy fácil y muy ideal, y no es fácil ni es ideal. Tienes que tener la familia, que tiene que ser una familia que tiene una buena capacidad para desapegarse y revincularse con otro niño, porque tú quieres que lo quiera. Y después, obviamente, separarse de este niño también tiene sus dolores y tiene que poder vincularse a otro niño. Pero yo he visto muchas familias, y este es un modelo, pero hay varios modelos. En Italia, por ejemplo, en Ivy nosotros trabajamos con modalidades alternativas y es maravilloso, ¿no? Es maravilloso. Y de pronto, sí, tu mamá biológica termina viniendo a visitarte aquí, y la familia que cuidaba inicialmente termina siendo una referencia. No es que te rompe radicalmente el vínculo. No, puedes mantener un cierto vínculo, ¿no? Sea con la familia adoptiva o sea y hace una transición más sana, ¿no? Por ejemplo, hay una película francesa que se llama Pupil,
En buenas manos es el término en español. Y ahí te muestra, por ejemplo, este bebé que va con una familia sustituta que lo cuida y después va en adopción. Y cómo te ayuda esta persona que lo cuidaba a hacer esta transición, ¿no? Entonces, esas son las formas de cuidado, ¿no? Previas a la adopción. Todas son complicadas, ¿no? Difícil, pero claro, porque lo que sí. dices es cierto. Buscan que se los quiera, ¿no? Entonces tienes que aprender a desapegarte, así como tienes que aprender a generar apegos también rápido. Que eso es, de pronto, no sé para todos, pero yo soy bien cuidadora, ¿no? Entonces, para mí sería fácil generar un apego, pero muy difícil soltarlos. Muy complicado, es muy complicado el tema. No es para todos. O sea, Sí. son lindas yo conozco varias familias acogedoras, no de Bolivia, pero de otros países. Son maravillosas. Yo las miro y digo, Sí. pero qué cosa tan linda. Hacen un trabajo maravilloso con los niños, pero cuando se hace mal, es más dañino que el centro de acogida. Así te lo digo, ¿no? O sea, de verdad, en teoría, en concepto genérico, el cuidado familiar es siempre preferible. Pero tiene que ser la familia adecuada, porque cuando eso sale mal, el niño después le cuesta mucho más adaptarse a la familia adoptiva. Qué complejo. ¿No? Tampoco puede durar eternamente un cuidado transitorio. O sea, no te puedes quedar 5 años con la familia transitoria, porque ahí ya estás revictimizando al niño para sacarlo, ¿no? Les pido que hagamos una pausa, por favor, porque la charla está muy buena. Tenemos todavía mucho que seguir conversando y seguir transparentando. Así que vamos a hacer una pausa porque tenemos segunda parte de este capítulo, la adopción.